Básicamente, lo primero que te permite es conocer, efectivamente, medir lo que estás emitiendo, ¿no? En base a ello puedes ahorrar. El cálculo de huella de carbono, nosotros estamos certificados conforme a ISO 14064, un estándar de los varios que hay, y es muy exigente en cuanto al nivel de detalle de información que queda. Es decir, para cada fuente de emisión que tenemos en el aeropuerto sabemos exactamente cuánto está consumiendo, cuánto está emitiendo a la atmósfera, y eso te da un mapa muy detallado de dónde puedes actuar, ¿no? Yo creo que, aparte de eso, también es un impulso a hacer una gestión, a dar una imagen de gestión proactiva del cambio climático, ¿no? Desde el punto de vista de aeropuertos, ligado, por supuesto, al tema de eficiencia energética y operacional, ¿no? Y es un tema de imagen también, efectivamente, es una mejora de imagen, es una mejora también quizás en lo que es la relación con los grupos de interés. El aeropuerto al final tiene vecinos, es decir, allí donde está sentado tiene una serie de comunidades, tiene una serie de clientes, unos proveedores, y es importante también que ese esfuerzo por reducir las emisiones de CO2 sea conjunto con ellos, ¿no? Yo voy a poner un ejemplo, por ejemplo, del aeropuerto de Madrid-Barajas. Está acreditado en un programa europeo. Tenemos ahora mismo 5 aeropuertos en un programa europeo, que es el primer programa internacional que se hizo de acreditación de huella de carbono en aeropuertos, y fue el primero que se acreditó a un nivel de exigencia de reducción. Gracias a esto, en un solo año, por ejemplo, y solamente en el sistema de tratamiento de equipajes, consiguió ahorrar 2.800 megavatios hora en un solo año. 769 toneladas de CO2. Es algo que es bastante significativo. Entonces, yo creo que al final la herramienta que nos proporciona la huella de carbono es esa, es tener una capacidad de medir y saber dónde actuar, ¿no? Y establecer un programa, como estaban comentando, ¿no? Unos objetivos, un programa más a largo plazo, ¿no? Yo creo que todavía queda muchísimo por recorrer, ¿no? Y en ese sentido, vuelvo a insistir en la necesidad de hacer un mayor esfuerzo en comunicación y en dar a conocer en qué consiste todo esto. Porque vuelvo a insistir, si esto al final no deja de ser una certificación para que un 1% de los señores de una empresa sepan lo que es, hablo en primera persona. En Matarromera, el director de I+D+I sabe lo que es la huella de carbono, pero a lo mejor hablo con un compañero del departamento comercial que se encarga de vender vinos y a lo mejor no sabe lo que es. Entonces, hasta que todos esas pequeñas trabas, esos pequeños obstáculos no vayan desapareciendo, y hasta que ese término llamado huella de carbono no deje de sonar a chino, valga la expresión, yo creo que todavía hay que hacer muchos esfuerzos que tienen que venir de las propias empresas, ¿no? Las reuniones como Carboexpo, pues todas calculan la huella de carbono. O sea que es cuando la reunión es una reunión internacional importante, se calcula la huella de carbono del evento. Nosotros la primera que hicimos fue el Congreso Internacional del Petróleo, que fue en el año en el año 2008, aquí en España. Y fue un hito porque calculamos por primera vez las emisiones de CO2 de todos los aviones que vinieron, con todas las personas, todo el movimiento que se hizo en IFEMA, con todos los materiales, y la semana entera todo el movimiento que hubo, todas las emisiones, y luego además se compensó. Entonces fue un hito, y a partir de ahí pues muchos eventos los hemos calculado y certificado la huella de carbono aquí y en otras partes del mundo. Si hablamos de los productos, pues pasa lo mismo. O sea, productos, por ejemplo, calzado, vino, los plátanos, o sea, cada vez más va aumentando el número de productos. Y en organizaciones, pues la lista es tremenda. No quiero, por no dejarme a ninguno, hablar de ello, pero bueno, tenemos desde el Centro de Procesos de Datos de Sanitas, por ejemplo, un centro de procesos de datos que tiene la huella de carbono, a empresas como Repsol Química, Telefónica, Iberdrola, Ferrovial, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que las grandes compañías y sobre todo cuando actúan en el ámbito internacional, ya tienen la huella de carbono como una herramienta. En ello estamos y bueno, en la Oficina Española de Cambio Climático la verdad es que recibimos, yo no diría diariamente, pero semanalmente,
muchos interesados de empresas, de particulares y de organizaciones en temas de huella de carbono. Es decir, es un tema que se está difundiendo de una forma rápida. Por nuestra parte, yo diría que no paramos de atender seminarios y jornadas donde explicamos qué se está haciendo y los beneficios de la huella de carbono, y yo creo que va a ser una realidad. Las empresas que son líderes tienen incorporado en su estrategia el concepto de huella de carbono, y los países líderes también tienen políticas y medidas en huella de carbono.